El sexo está en el cerebro. 12 lecciones para mejorar tu vida amorosa, por el Dr. Daniel Amen. Introducción. El cerebro es el mayor órgano sexual. Cuando pasas a mi lado, en mi cerebro se activan millones de neuronas y me tengo que girar a mirarte de nuevo. Vuelves la cabeza, me miras y al observar que mis ojos te siguen, se te dibuja en tus labios una sonrisa suave que libera en mí una torrente de adrenalina y el corazón, excitado, me da un brinco. Al pensar en ti, se encienden los centros de fuego emocional de mi mente y las sustancias químicas envían un mayor flujo de sangre a las zonas sensibles. Durante un breve momento, vives literalmente en mi piel. Cuando conectamos, mi mente se emplea sin freno, obsesionada por tu olor y el color de tus ojos. Haces que me retumbe el corazón. Pulsas mi sistema nervioso desde la corriente nerviosa de mi cerebro hasta la planta de mis pies. Empiezo a desorientarme cuando no estoy contigo. Poco a poco, tu tacto se me hace esencial. Te anhelo. Deseo la calidez y la seguridad de tu cuerpo. Te necesito cerca. Duermo tranquilo porque sé que estás a mi lado y me despierto a menudo en la oscuridad para sentir tu piel. No quiero salir de la cama cuando estoy echado junto a ti. Cuando no estás, te busco en mi cerebro. Tu voz endulza las vibraciones del aire. Hacer el amor contigo es como una brisa cálida y a la vez tiene algo de tormenta de verano. Nuestros cuerpos surcan juntos el espacio. Tu mente lee la mía porque sabes cómo quiero que me toques. ¿Cómo es posible? Debes de tener células en las que se reflejan mis deseos. Las neuronas de mis ojos se encienden y estallan cuando entras en la habitación, sobre todo después de una larga ausencia. La añoranza de tus miradas, de tus sonrisas, de tus besos, de tus olores, de cocinar juntos, de las fotografías, del yogur frío, de los abrazos, me impide el olvidarme de ti, porque activa los centros de la memoria donde sigues tan viva como puedas estar donde quiera que hoy te encuentres. La parte de mi cerebro que se ocupa de enjuiciar vigila lo que digo cuando estamos juntos para así proteger tus sentimientos. Y con todo, cuando estamos juntos sigo diciendo tonterías porque haces que me sienta como un niño dichoso. La mayor parte del amor y el sexo, aunque parezca ser genital, se produce en el cerebro. El cerebro decide quién te atrae, cómo conseguir salir con alguien, lo bien que te desenvuelves en una cita, qué hacer con los sentimientos que afloran, cuánto perduran estos sentimientos, cuándo casarse y lo bien que te puedan ir en el matrimonio y la paternidad, la cría de la nueva generación de amantes. El cerebro te ayuda a ser un animal en la cama o apaga el deseo y la pasión. Si rompes con alguien, te ayuda a procesar y averiguar qué ha ocurrido, o te expone a la depresión, la obsesión y la sensación de que estás al borde del precipicio. Cuando el cerebro funciona bien, te ayuda a ser considerado, alegre, romántico, entrañable, solícito y cariñoso con tu pareja. Cuando no funciona como debe, te hace impulsivo, distraído, adicto, desconfiado, airado, incluso odioso, y malogra así cualquier posibilidad de amor e intimidad continuados. El cerebro es también la sede de los orgasmos. De hecho, determinados tipos de epilepsia, en especial los que se localizan en el lóbulo temporal derecho, se han asociado a los orgasmos espontáneos. En un caso de Taiwán, una mujer de 41 años padecía ataques epilépticos inducidos únicamente por el hecho de cepillarse los dientes. Cuando se iniciaba el ataque, la mujer tenía la sensación de estar excitada sexualmente. Luego, sentía que le invadía una euforia similar a la del orgasmo, seguida después de sentimientos de confusión. Los estudios con imágenes de su cerebro mostraban problemas en el lóbulo temporal derecho, una zona que se asocia tanto a los orgasmos como a la experiencia religiosa. Si al cepillarse los dientes uno siente algo parecido al orgasmo, lo más probable es que consiga unos dientes blancos como la nieve. Soy especialista en imaginería cerebral y es el trabajo al que más tiempo dedico. Lo llevo haciendo más de 20 años y mis clínicas disponen de la mayor base de datos del mundo de escáneres relacionados con la conducta, más de 35,000. Observamos el cerebro a diario mediante un sofisticado estudio llamado imaginería, SPECT, siglas de Single Photon Emission Computed Tomography, o tomografía computarizada por emisión de fotones individuales. Un estudio de medicina nuclear que analiza el flujo sanguíneo y los patrones de actividad del cerebro. Hemos observado muchos cerebros sanos y otros muchos enfermos. Hemos visto cerebros de niños, de adolescentes, de adultos y de ancianos.
cerebros de personas que toman medicamentos, de otras con problemas de abuso de las drogas o el alcohol, de individuos mientras rezan o meditan, de personas agradecidas y de gente sometida a una amplia variedad de tratamientos. Hemos observado el cerebro de personas enamoradas, lujuriosas, divorciadas, violentas con su pareja, sexualmente maltratadoras y de otras que sufren la pérdida de seres queridos. Además, este trabajo con imágenes cerebrales me ha adentrado en la mente criminal, en las cárceles y en los tribunales. Hemos escaneado a 60 asesinos y a pedófilos, violadores, adictos al sexo y amantes a las actividades sexuales inusuales, por ejemplo, la del pañalismo. Adultos que se ponen pañales y quieren que los traten como un bebé. El cerebro de los sujetos con problemas de la conducta normalmente presenta patrones de actividad diferentes de los de la población general. En nuestras clínicas, nos ocupamos sobre todo de observar, optimizar y restaurar el cerebro de las personas que batallan con sus pensamientos, sentimientos y conductas. Estamos especializados en el tratamiento del trastorno del déficit de atención, TDA, los trastornos de humor y ansiedad, los obsesivo-compulsivos, las adicciones, los problemas de temperamento, los de memoria y los de aprendizaje. Ayudamos a las parejas con dificultades sexuales y a las que sufren violencia y traumas, también a las personas sanas que quieren mejorar su función cerebral. Se puede optimizar radicalmente el funcionamiento del cerebro, tenga este problemas o no, y enriquecer así, también de forma radical, la vida. Nos regimos desde hace 16 años por el principio de cambia tu cerebro, cambia tu vida. Los científicos convienen en que el cerebro es el órgano de la conducta. Como tal, realmente es el mayor órgano sexual del cuerpo. Pesa unos 1400 gramos y en este caso el tamaño sí importa. A medida que envejecemos, el cerebro va perdiendo actividad y poco a poco disminuye de tamaño. Así ocurre por igual en hombres y mujeres, y parece se produce una pérdida similar de materia gris, los cuerpos de las neuronas, y de materia blanca, las conexiones entre las neuronas. Pero si aprendes a cuidar de él, tu cerebro puede seguir activo y sano a lo largo de tu vida. Con unas intervenciones específicas se puede inducir en su salud, conseguir que pierda menos tejido cerebral y mantenerlo sano hasta la vejez. ¿Por qué es importante todo esto para la vida sexual? A medida que el cerebro pierde actividad en el paso de los años, lo mismo ocurre con la función sexual de la persona. Son dos hechos que van de la mano. En un estudio realizado con hombres de entre 40 y 70 años y en un periodo de 9 años, se observó un importante declive de la función sexual. Un resultado que coincide con estudios anteriores que demostraron la disminución del deseo y de las relaciones sexuales, así como de la frecuencia de las erecciones. La disfunción eréctil es muy común y se agudiza con la edad. En este sentido, el 40% de los hombres de más de 40 años y el 70% de los de más de 70 tienen problemas. En las mujeres, el envejecimiento y la menopausia suelen afectar negativamente al interés y el comportamiento sexuales. Una razón importante subyacente en la función tanto sexual como cerebral es el menor flujo sanguíneo. La sangre hace muchas cosas importantes. Lleva oxígeno, azúcar y nutrientes a las células y retira los productos de desecho. Todo lo que interfiere en una sana corriente sanguínea trastorna el funcionamiento de los órganos. El menor flujo sanguíneo a los genitales debido a la hipertensión, los trastornos vasculares, la diabetes, las exposiciones tóxicas, por ejemplo, el abuso de las drogas o el tabaco, los traumas físicos y otras causas perjudica a la función sexual. Un mayor flujo sanguíneo, gracias a intervenciones específicas como el ejercicio físico, el ginkgo, los compuestos que aumentan el óxido nítrico, como la Viagra y el ginseng, mejoran la función y retrasan el envejecimiento. Asimismo, un mejor flujo sanguíneo al cerebro, por la causa que sea, disminuye la función cerebral, cuya consecuencia más probable es que la persona tome decisiones erróneas y, por consiguiente, tenga menos sexo. Pocos científicos se han ocupado de la relación entre la salud del cerebro y la conducta sexual, y aquí es donde entro yo. Mucha gente no tiene la posibilidad de ver el cerebro, de ahí que lo habitual es que lo deje de lado en su vida. Sin embargo, se encuentra en el propio núcleo de nuestro universo personal. Relacionar el sexo y el cerebro mediante la lente de la imaginería cerebral ha sido y sigue siendo uno de los viajes más fascinantes de mi vida, y lo voy a compartir contigo en este audiolibro. Conseguí ayudar con mayor eficacia a las parejas cuando empecé a observar sus relaciones y su sexualidad junto con la función cerebral. Es evidente que una función cerebral sana va asociada a más relaciones amorosas y sexuales, mientras que una función cerebral deficiente va unida a más peleas, menos sexo y mayor índices de divorcio.
En las relaciones de compromiso, el sexo es un ingrediente fundamental para la salud y la longevidad. A pesar de ello, la mayoría de las personas nunca relacionan el cerebro con el sexo. Este libro pretende ser un análisis lúdico, científico y útil con el que puedas mejorar tu vida amorosa y sexual. Parto de un sesgo evidente. El sexo es mejor en el ámbito de la relación de compromiso. Dice Helen Fisher, no copules con nadie de quien no quieras enamorarte. El sexo te ata a los demás. En este libro se habla de las relaciones heterosexuales, pero los mismos principios son de aplicación a todas las relaciones de amor y compromiso. En este libro comparto 12 lecciones de neurociencia práctica para mejorar tu vida sexual. Neurociencia práctica es una expresión que acuñé para referirme al estudio de la aplicación de la vida cotidiana de los últimos estudios sobre el cerebro. Soy, como muchos de quienes me leéis, el tipo de persona que siempre quiere saber por qué he de aprender algo. Si no es práctico ni útil, no me apetece invertir en ello un enorme esfuerzo neuronal. La razón de estudiar neurociencia es que es enormemente práctica. Valga un ejemplo. En un reciente retiro de profesores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California, en Irvine, donde imparto clases a médicos psiquiatras residentes, regresaba de cenar de una zona comercial por las pintorescas calles adoquinadas de Taormina, en Sicilia, con un colega y su esposa. Hablaban acerca de comprar unos zapatos. La mujer quería que su marido la acompañara a la tienda, pero él se hacía el remolón. Lo miré y le dije, «Tienes que ir con ella». Me observó sorprendido y preguntó, «¿Por qué?». Le contesté, en el cerebro, la zona sensorial del pie está justo al lado de la zona sensorial del clítoris. Sin darse cuenta, muchas veces las mujeres sienten que comprarse unos zapatos es como los juegos sexuales. Los pies son una de las mejores formas de lograr el afecto de las mujeres. Al día siguiente, y con ayuda de mi amigo, su mujer se compró 3 pares de zapatos y a él no se le borró la sonrisa en todo el viaje. La neurociencia práctica es lo que te aguarda en este libro. Lección 1. El secreto de Matusalén. Sexualidad, longevidad y salud. Sexo. ¿Qué cosa hay que sea gratuita, divertida, baja en calorías y un buen ejercicio físico? Barbara Wilson, neuróloga y especialista en dolor. Fue en agosto de 1982, durante mi año de interno en la planta esterilizada de cirugía del Walter Reed Army Medical Center de Washington, D.C., cuando le dieron de alta a Jessie. Había ingresado 2 semanas antes para una operación de urgencia de una hernia y hubo algunas pequeñas complicaciones. Lo peculiar de Jessie era que tenía 100 años, pero hablaba y se comportaba como un hombre 30 años más joven. Parecía tener la misma agudeza mental que cualquiera de los pacientes con los que había hablado ese año o con posterioridad. Creamos los dos un vínculo especial, porque, a diferencia de los médicos internos de cirugía, que no le dedicaban más de 5 minutos al día, yo me pasé horas con él, hablando de su vida mientras estuvo ingresado. Los otros internos estaban ilusionados por aprender las últimas técnicas quirúrgicas. A mí, las técnicas médicas no me interesaban tanto como la historia de Jessie, ni mucho menos. Estaba preparándome como psiquiatra porque me encantaba escuchar a la gente hablar de sus vidas. Quería saber el secreto de la longevidad y la felicidad de Jessie. Jessie celebró su 100º cumpleaños y fue todo un acontecimiento. Su mujer, la segunda y 30 años más joven que él, organizó la fiesta con el personal de enfermería. Entre Jessie y su esposa había mucho cariño y afecto, estaban locos el uno por el otro, y no era lo habitual ver a un señor de 100 años manoseando a su mujer de 70, que, alegre, lo alentaba a hacerlo. Justo antes de recibir el alta del hospital, me vio en el puesto de enfermeras escribiendo unas notas. Me llamó entusiasmado con la mano para que me acercara a su habitación. Tenía ya todo recogido y vestía traje gris, camisa blanca y boina azul. Clavó sus ojos marrones en los míos y me preguntó en voz muy baja, «¿Cuánto, doctor?». Y se detuvo. «¿Cuánto qué?», pregunté. «¿Cuánto he de esperar para hacer el amor con mi mujer?». Me quedé callado, y siguió aún en voz baja. «¿Quieres saber el secreto para vivir 100 años, doctor? Nunca desaproveche la oportunidad de hacer el amor con su mujer. ¿Cuánto he de esperar?». No pude evitar sonreír. Creo que en una semana estará usted perfectamente. Me vi tratando de no imaginar a Jessie en la cama con su mujer al verlos salir entusiasmados uno tras el otro. Luego le di un abrazo y le dije, «Gracias, me ha dado usted esperanzas para muchos años». 25 años después, existe una cantidad inmensa de estudios que relacionan la actividad sexual sana con la longevidad. La lección de Jessie sigue vigente hoy. Nuestros pacientes son nuestros mejores maestros.
Estoy seguro de que la longevidad de Jesse tenía muchos ingredientes, entre ellos sus genes, una actitud positiva, una mente curiosa, el ejercicio físico y sí, una actividad sexual frecuente. Matusalén. Matusalén fue el patriarca hebreo de mayor edad que se menciona en la Biblia. Una interpretación de su nombre es la de hombre de la jabalina, o el dardo. El autor del libro del Génesis rastrea la ascendencia de Matusalén a través de su padre, Enoc, que tuvo a su hijo a los 65 años. La longevidad y tener hijos a una edad muy avanzada eran un rasgo de la familia. A los 187 años, Matusalén fue padre de Lamec. Después, se cuenta que vivió otros 782 años, con lo que se fija la edad de su muerte nada menos que en los 969 años. No hay constancia de ningún otro ser humano que haya vivido tan larga vida, y por esto el nombre de Matusalén ha pasado a ser sinónimo de longevidad. En este capítulo, expondré que tanto la frecuencia como el disfrute sexuales están relacionados con el hecho de llegar a una edad avanzada, de ahí el título de El secreto de Matusalén. Sexo y longevidad. ¿Por qué pensamos tanto en el sexo? ¿Por qué es tema de tantas conversaciones? Desde el punto de vista científico, la respuesta parece sencilla. La actividad sexual, más que cualquier otra necesidad básica, nos permite vivir más allá de nosotros mismos y hace posible que sobreviva la especie. Es uno de los impulsos de mayor fuerza de la conducta. Sin embargo, con los cambiantes roles de género de nuestra sociedad y la mezcla constante de mensajes religiosos culturales, se ha convertido en algo confuso y frustrante. ¿Es bueno el sexo? ¿Es malo? ¿Es importante? ¿O aparte de su función reproductiva, no es más que un lujo? Investigaciones nuevas demuestran que el sexo es importante no solo para la supervivencia del género humano, sino también para la propia persona. El sexo interrumpido como medio de control es habitual en las relaciones, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer. Llevo 25 años observándolo en mi consulta. Lamentablemente, es un arma letal que muchas veces acaba con las relaciones. Espero que, después de leer este capítulo y entender los estudios sobre la actividad y el gozo sexuales frecuentes, coloques el sexo en el lugar en que le corresponde en tu vida. Si eres de quienes echan marcha atrás para castigar a tu pareja, confío en que te des cuenta de dos cosas. Una, que el hecho de interrumpir el afecto físico es pernicioso para ti porque te pierdes de muchos de sus beneficios. Y dos, que pones en peligro la salud de tu pareja. Lo digo en serio. En mis clases suelo decir con buen humor que si nuestra pareja conociera los estudios sobre el tema y siguiéramos interrumpiendo el sexo, lo más probable es que nos demandara por asesinato frustrado. En este punto de la clase se produce una risa nerviosa entre el público. ¿Es posible que 10.000 hombres estén equivocados? En los últimos tiempos del matrimonio de Chuck, se encontraba en la cama leyendo Love and Survival, de Dan Ornish. En él, el Dr. Ornish hablaba de un estudio en que hizo una pregunta a 10.000 hombres. ¿Su esposa le demuestra su amor? Un buen número de los hombres que respondieron que no fallecieron antes. Dios mío, pensó Chuck, estoy acabado. Llevaba 20 años de un matrimonio en que la libido de él y la de su esposa no coincidían, y se había rechazado 9 de cada 10 veces. A las 3 de aquella madrugada lo despertó un dolor en el pecho. El chequeo al que se sometió al día siguiente no dio motivo alguno de alarma, pero Chuck sabía que algo tenía que cambiar. Era posible que su vida dependiera de ello. Abundantes estudios investigan la relación entre la actividad y el disfrute sexuales y la salud física. Se habla mucho de los posibles peligros de la actividad sexual, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados, y está bien que se dé este tipo de información. Sin embargo, otros estudios menos dados a conocer indican que la actividad sexual sensata con una pareja comprometida genera un mayor bienestar, porque propicia la longevidad y mejora el sistema inmunológico, el estado de ánimo, la gestión del dolor y la salud sexual y reproductiva. Estos estudios ilustran que la actividad sexual puede ser una medida preventiva contra las dos principales causas de muerte en Estados Unidos, el infarto y el cáncer. La longevidad. El disfrute y la frecuencia sexuales se han asociado a la longevidad. Aprender a mejorar el mayor órgano sexual del cuerpo, el cerebro, y utilizarlo bien para intimar con los demás puede sumar años a la vida y es probable que nos haga mucho más felices. Alfred Kinsey inició los estudios serios sobre la sexualidad en la década de 1950 en Estados Unidos. Afirmaba que el sexo disminuye el estrés y que las personas que viven una vida sexual plena son menos ansiosas, violentas y displicentes. Así lo confirman los estudios actuales, porque el contacto físico aumenta la hormona oxitocina, que estimula la confianza y baja los niveles de cortisol, la hormona del estrés crónico. En un estudio realizado en la Universidad de Duke,
Sus autores hicieron un seguimiento a 252 personas a lo largo de 25 años para determinar los factores de su modo de vivir que incidieran de forma importante en la extensión de su vida. La frecuencia sexual y el disfrute previo y posterior al acto sexual eran 3 de los factores estudiados. En los hombres, la frecuencia de las relaciones sexuales era un predictor importante de la longevidad. En el caso de las mujeres, aunque esa frecuencia no era predictora de la longevidad, aquellas que decían haber disfrutado de las relaciones sexuales vivían más años. El estudio señala una relación positiva entre el acto sexual, el placer y la longevidad. Un estudio publicado en Psychosomatic Medicine en 1976 concluía que la incapacidad de alcanzar el orgasmo podía tener un efecto negativo en la salud cardíaca de las mujeres. Solo el 24% de las componentes del grupo de control sano hablaban de insatisfacción sexual, mientras que el 65% de las que habían sufrido infartos decían que tenían problemas con el sexo. Según ese estudio, 2 de las causas más comunes de insatisfacción de las mujeres era la impotencia y la eyaculación precoz de sus maridos. La salud sexual no es una simple cuestión personal. Afecta a la satisfacción y la salud general de las dos partes. En un estudio realizado en Suecia, se observó un aumento del peligro de muerte en los hombres que abandonaban las relaciones sexuales pronto. El estudio versaba sobre 400 hombres y mujeres de avanzada edad. A la edad de 70 años se les pasó una encuesta sobre su vida sexual y luego se les hizo un seguimiento. 5 años después, la tasa de mortalidad era significativamente mayor entre los hombres que habían dejado las relaciones sexuales en edades tempranas. Un audaz grupo de investigadores de la Universidad de Queen's de Belfast incluyó una pregunta referente a la actividad sexual en un estudio a largo plazo sobre la salud. Los autores estudiaron a cerca de 1,000 hombres de entre 45 y 59 años residentes de Caerphilly y sus alrededores, en Gales. Registraron la frecuencia del acto sexual todas las semanas y a lo largo de aquel mes. Dividieron a los hombres en 3 grupos. El de quienes tenían una alta frecuencia de orgasmo, sexo 6 o más veces a la semana, un grupo intermedio y el de los de baja frecuencia de orgasmo, quienes decían que tenían sexo menos de una vez al mes. Se estudió de nuevo a los hombres 10 años después. Los investigadores descubrieron que la tasa de mortalidad por cualquier causa en los sexualmente menos activos era el doble de alta que la de los del grupo más activo. La del grupo intermedio era 1.6 veces superior a la del grupo activo. Este tipo de estudios plantean muchas preguntas. Por ejemplo, ¿lo que cura es el orgasmo o son el contacto y la relación física y emocional que el coito conlleva? ¿La mala salud disminuye la actividad sexual? Hay otros factores como la falta de ejercicio, el alcohol o la depresión que provocan una mala salud y una menor actividad sexual. Los investigadores descubrieron que la solidez de sus conclusiones se repetía incluso después de ponderar las diferencias de edad, clase social, tabaquismo, presión sanguínea y pruebas de problemas cardiovasculares en la entrevista inicial. Todo ello apunta a una función más protectora de la actividad sexual. Decían los investigadores, la asociación entre la frecuencia del orgasmo y la mortalidad en el presente estudio es, cuando menos, tan convincente, si no más, desde el punto de vista epidemiológico y biológico, que muchas de las asociaciones de las que se habla en otros estudios, y en la misma medida merece una mayor investigación. También se podrían considerar los programas de intervención, partiendo quizás de la apasionante campaña de 5 al día por lo menos, destinada a aumentar el consumo de frutas y verduras, aunque tal vez habría que ajustar el imperativo numérico. En un estudio de seguimiento realizado en 2001, ese mismo grupo de investigadores observaron que practicar el sexo 3 o más veces a la semana reducía a la mitad el riesgo de infarto o derrame cerebral en los varones. Los laboratorios que dieran con un fármaco de la misma eficacia verían cómo se les disparaban sus acciones en Wall Street. Al presentar esos resultados, el Dr. Sa Ebrahim, coautor del estudio, subrayaba los resultados y afirmaba: la relación observada entre la frecuencia de la relación sexual y la mortalidad es de considerable interés público. Tiene razón el refrán inglés que dice que una manzana al día aleja al médico. Quizás sea también acertado asegurar que un orgasmo al día, dentro de un matrimonio cariñoso y apasionado, aleja al juez de instrucción, que debiera investigar una muerte repentina, como en el caso de Jesse. Menos bajas. Un estudio del Instituto para el Estudio Avanzado de la Sexualidad Humana, dirigido por el Dr. Ted McVena, observó la vida sexual de 90,000 adultos estadounidenses. Descubrió que las personas sexualmente activas tenían menos bajas laborales por enfermedad y disfrutaban más de la vida. Estimular la función inmunológica. Según el ginecólogo Dudley Chapman,
El orgasmo aumenta hasta en un 20% las células que combaten las infecciones. Psicólogos de la Universidad de Wilkes de Pensilvania descubrieron que los estudiantes con una actividad sexual asidua tenían unos niveles 3 veces superiores de inmunoglobulina A, un anticuerpo que estimula el sistema inmunológico y puede ayudar a combatir los resfriados y la gripe. Conducta sexual y reproductora. Estudios llevados a cabo por la doctora Winifred Cutler, especialista en endocrinología conductual, señalaba que las mujeres que tienen relaciones sexuales con un hombre por lo menos una vez a la semana son proclives a tener unos ciclos menstruales más regulares que las célibes o aquellas con una vida sexual pobre. En las parejas del mismo sexo, las mujeres que mantenían una actividad sexual al menos 3 veces a la semana también presentaban unos ciclos más regulares. En su White Paper for Planned Parenthood, la doctora Cutler decía que la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres está influida por su actividad sexual. Señala que el sexo asiduo puede tener unos efectos positivos para la salud reproductiva. Estos son algunos ejemplos. La fertilidad. La actividad sexual frecuente puede mejorar la fertilidad. Estudios sobre la variabilidad del ciclo menstrual y la frecuencia del coito han demostrado que la actividad sexual íntima asidua con una pareja favorece la fertilidad, porque regula los patrones menstruales. La regularidad del ciclo menstrual. En diversos estudios se ha observado que las mujeres que mantienen relaciones sexuales al menos una vez a la semana presentan unos ciclos más regulares que las célibes o las que tienen relaciones sexuales esporádicas. El alivio de los calambres menstruales. El 9% de 1.900 mujeres afirmó que en los últimos 3 meses se habían masturbado para aliviar los calambres menstruales. El embarazo. Un resumen de 59 estudios elaborados entre los años 1950 y 1996 concluía que la actividad sexual durante el embarazo no daña al feto, siempre y cuando no haya otros factores de riesgo, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Además, algunos estudios han demostrado que la actividad sexual durante el embarazo puede servir de protección contra el parto prematuro, en especial durante el tercer trimestre, entre las semanas 29 y 36. De entre más de 1.800 mujeres excluidas las que no podían tener sexo por razones médicas, el parto prematuro disminuía significativamente en aquellas que tenían relaciones sexuales en fases avanzadas del embarazo. La próstata. La glándula prostática se encarga de la producción de algunas de las secreciones del semen. A veces se inflama y duele. Prostatitis. Entre varones que padecían prostatitis, más del 30% de los que se masturbaban con mayor frecuencia decían que experimentaban una mejoría notable o moderada de los síntomas. Además, hay indicios de que la eyaculación frecuente puede ayudar a prevenir las infecciones crónicas no bacteriológicas de la próstata. Niveles superiores de hormona de la juventud, DHEA, de estrógenos y de testosterona. La doctora Cutler afirmaba también que las mujeres que disfrutaban de un sexo asiduo tenían unos niveles de estrógenos en la sangre notablemente superiores a los de las mujeres de actividad sexual infrecuente o nula. Algunos de los beneficios de los estrógenos son un sistema cardiovascular sano, menos colesterol malo, más colesterol bueno, mayor densidad ósea y una piel más suave. Se van acumulando también las pruebas de que los estrógenos son beneficiosos para el funcionamiento del cerebro. Otra importante hormona a la que parece que afecta la actividad sexual es la DHEA, dehidropiandrosterona. Antes del orgasmo, los niveles de DHEA en el cuerpo suben varias veces por encima de lo normal. Se cree que esta hormona mejora la función cerebral, equilibra el sistema inmunológico, ayuda a mantener y reparar los tejidos, favorece la salud de la piel y es posible que mejore la salud cardiovascular. La actividad sexual frecuente incrementa la testosterona, que puede ayudar a fortalecer los huesos y los músculos, y además es beneficiosa para el corazón y el cerebro. El riesgo de Alzheimer es 2 veces superior para las personas con niveles de testosterona inferiores, que también se asocian a una baja libido. De esta relación se podría deducir que a quien no tenga interés por el sexo le puede peligrar también la memoria. Un potencial agente anticancerígeno. Un estudio dirigido por Graham Gills en Australia concluía que cuanto más se eyaculaban los hombres entre los 20 y los 50 años, menos probable era que desarrollaran cáncer de próstata. Un estudio publicado en el British Journal of Urology International afirma que los hombres de 20 y tantos años pueden reducir en 1/3 las posibilidades de padecer cáncer de próstata si eyaculan más de 5 veces a la semana. Los investigadores señalan que la expresión sexual puede conducir a un menor riesgo de cáncer debido a la subida de los niveles de oxitocina y DHEA, que se asocian a la excitación sexual y al orgasmo en mujeres y hombres.
Un estudio llevado a cabo en 1989 observó que la mayor frecuencia de actividad sexual se correspondía con una menor incidencia del cáncer de mama entre mujeres que no habían tenido hijos. El estudio examinó a 51 mujeres francesas, a las que se les había diagnosticado cáncer de mama menos de 3 meses antes de la entrevista. Coincidían en 95 controles. El mayor riesgo de cáncer de mama se correlacionaba también con la inexistencia de pareja sexual o con unas relaciones sexuales escasas, definidas como menos de una vez al mes. El sueño. La satisfacción sexual puede ayudar a dormir. El orgasmo provoca una subida de oxitocina y endorfinas, que pueden actuar de sedantes. En un estudio se señalaba que el 32% de 1.866 mujeres estadounidenses que decían haberse masturbado en los 3 meses anteriores lo hicieron para que les ayudara a conciliar el sueño. Los hombres se suelen dormir después de una relación sexual.